Bien, bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, ahí había algunas de las preguntas, ¿no? El tema de grasas es un tema muy interesante. A ver, primero tienen que entender que una cosa es, si vamos a hablar de grasa corporal, de cómo perder grasa corporal o dónde se acumula, que no es la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre todo de la grasa como alimento, o la grasa sí que se puede acumular en el cuerpo, pero principalmente la grasa como nutriente, ¿no? Como alimento. Y vamos a ver de dónde proviene la grasa, vamos a romper un montón de mitos, vamos a ver que la mayor parte de las grasas que decían que eran malas no eran tan malas y las que decían que eran buenas son muy malas. Así que la charla hoy es súper interesante. Esto lo vamos a pasar, todos los módulos que nosotros tenemos. Recuerden que esto es un curso para aprender a comer correctamente, aprender un poco más sobre productos para clientes de Herbalife, para gente que consume los productos. Así que vamos a hablar también sobre los productos. Entonces, hoy nos toca el tema de las grasas. Las grasas están dentro de lo que son los macronutrientes. Los macronutrientes, todo lo que ven ahí es lo que la célula necesita para funcionar correctamente. Todos tienen diferentes funciones, de todos necesitamos, de todos hay buenos y malos. Y los macronutrientes, que son los que necesitamos en más cantidad y aportan calorías, son carbohidratos, grasa y proteína. Podríamos decir que los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía y que lo que más sobra hoy son carbohidratos y todo lo que sobra de carbohidratos se transforma en grasa. Las grasas, su principal función es reserva de energía, pero también tiene otras funciones que ahora vamos a ver. Y las proteínas sería tal vez la principal función es estructural. Si nosotros a nuestro cuerpo le sacamos toda el agua, la mayor parte de nuestro cuerpo es proteína. Y después están los micronutrientes, son las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿qué son las grasas? Las grasas en nuestro cuerpo se acumulan, siempre necesitamos tener algo de grasa en nuestro cuerpo, un porcentaje normal deberíamos tener de grasa en nuestro cuerpo, y que tiene diferentes funciones. Y la grasa cuando se acumula principalmente debajo de la piel. Cuando uno empieza a acumular grasa además, se empieza a acumular en el abdomen y después se empieza a acumular dentro de las vísceras. Y por supuesto que ya eso es riesgo, ¿no? Cuando hablamos de que se acumula la grasa en las vísceras, hablamos del hígado, hablamos de los intestinos, hablamos de alrededor del corazón, en lugares que esa grasa no debería estar, pero no quiere decir que la grasa que uno coma sea mala o que si comemos mucha grasa se va a acumular esa grasa como exceso en el cuerpo. La mayor parte del exceso de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo es por exceso de carbohidratos y no de grasas. Pero hablemos de las grasas. ¿Cómo se acumulan las grasas en nuestro cuerpo? Como triglicéridos. ¿Y qué quiere decir triglicéridos? Porque siempre escuchamos triglicéridos. ¿Sí? Son tres ácidos grasos unidos a algo que se llama glicerol. Por eso es triglicéridos. ¿Ven? Es una molécula de glicerol con tres ácidos grasos. Es simple, no vamos a complicar más que eso, pero de esa manera se suelen acumular las grasas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo necesita energía, esas moléculas de ácidos grasos se liberan y el cuerpo la utiliza como combustible, como energía. Según cómo sean esos ácidos grasos, nosotros vamos a tener grasas saturadas, que quiere decir, ven, eso sería un ácido graso, perdón, vamos un poquito para atrás. Sería como una cadena de esto que ven C, que es carbono, y al lado de cada carbono, una H que son hidrógenos, ¿está bien? Entonces ustedes imaginen como si fuese, no sé, esas motos de antes que tenían los asientos al costado. Entonces, el que está en el medio es el carbono, los que están al costado son los hidrógenos. Las grasas saturadas son estos ácidos grasos en donde todos los carbonos tienen un hidrógeno ocupando su lugar alrededor. Eso es grasa saturada. Quiere decir como, hagan de cuenta, son los asientos y esos asientos están saturados. No hay más lugar. Esa grasa, o sea, eso es un ácido graso saturado. Ahora, también hay ácidos grasos insaturados. Esperen que voy a sacar esta cámara de acá. Un minuto. Bien. Ya estoy, ¿eh? Si alguien entró por la sala de Zoom y no había que entrar por ahí. Bien.
que es insaturado? Insaturado quiere decir que no está saturado, o sea, alguno de esos asientos donde van los hidrógenos va a estar libre. Y eso cambia la composición corporal de la molécula y cambia la función del ácido graso. ¿Ven que acá están todos los carbonos ocupados por hidrógeno? Un ácido graso insaturado puede ser mono insaturado. Mono quiere decir uno. Entonces lo que va a pasar es que va a faltar un hidrógeno, ¿ven? Uno falta. Y ahí están los omega 9. Y los poli es mucho, insaturado, quiere decir que hay varios de esos hidrógenos que no están. No se tienen que acordar de esto, no importa de esto, pero simplemente se los muestro porque cuando uno escucha grasas saturadas, grasas insaturadas, monoinsaturadas, ¿qué querrá decir todo eso? Simplemente es esto. ¿Qué quiere decir triglicéridos? Un glicerol con 3 ácidos grasos, y esos ácidos grasos pueden estar saturados, que sería esto que vimos acá, completito, puede ser monoinsaturado que le falta uno, puede ser poliinsaturado que le faltan varios. Dentro de los poliinsaturados están los otros omega, que es el omega 6 y el omega 9, y después una grasa que no debería, o sea, que no es natural, que es una grasa modificada por el hombre, son las grasas trans. ¿Está bien? Por el tema del calentado de los aceites y otras cosas más que cambian la estructura de esa grasa. Entonces, ¿de dónde pueden venir las grasas? De vegetales. Generalmente los vegetales tienen muy poca cantidad de grasa, salvo la palta y los frutos secos que pueden tener un poco más de grasa. El resto de los vegetales tienen poca grasa, pero la mayor parte de las grasas que comemos vienen de los vegetales, no de origen animal, la mayoría vienen de origen vegetal y son las peores grasas que comemos. No la palta, no los frutos secos, sino los aceites vegetales. Las grasas pueden venir de los alimentos ultraprocesados, de todo lo que es panadería, que tienen esos aceites vegetales, que como les dije antes, que no son nada saludables, y también pueden venir las grasas de origen animal. ¿Está bien? Entonces, la mayor parte de la grasa que nosotros tenemos en el cuerpo se genera a partir de carbohidratos que por acción de la insulina se transforma en grasa, ¿sí? Y se acumula, por ejemplo, como triglicérido. ¿Se entendió? La mayor parte de las grasas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo no es por la grasa que comemos, sino es por lo que ven acá en el medio. Por esos carbohidratos que generan pico de insulina en tu cuerpo, ese exceso de insulina en tu cuerpo transforma el exceso de carbohidratos, lo transforma en grasa para guardarlo y para acumularlo. Por eso la gente que come muchas tortas, galletitas, panes, harinas, pastas, pizza y todo lo demás, es la gente que más grasa corporal tiene. No es la gente que más grasa come, sino la gente que más carbohidratos come. ¿Está bien? Bien, ¿qué función tiene la grasa en tu cuerpo? Fuente de energía, ¿sí? Porque la célula como combustible utiliza los azúcares o carbohidratos como energía y también utiliza la grasa como energía. Y la grasa es la principal fuente de energía que nosotros tenemos. Va a ser inagotable, o sea, no se va a acabar nunca, ¿sí? La grasa como fuente de energía. Es importantísimo como estructura de la célula. ¿De qué? De la membrana de las células. Y es súper importante. Dicen que la parte más inteligente de una célula no es el núcleo donde está el ADN, sino es la membrana. ¿Sí? Y esa membrana está principalmente formada por grasas. Protección, ¿contra qué? Traumatismos, contra la temperatura también, ¿no? Por eso, por ejemplo, los animales que son de zonas frías tienen mucha grasa, porque los protege de la temperatura. Generación de hormonas. Muchas hormonas se empiezan a sintetizar a partir de las grasas. Por eso nunca podemos pasar del límite inferior de grasa corporal, porque puedes empezar a tener problemas hormonales. Regula la inflamación, fundamental. La semana que viene voy a dar una clase extra, o sea, no vamos a dar la que nos toca la semana que viene, sino que les voy a dar una extra que va a ser todo sistema inmunológico de inflamación para empezar a cambiar algunas clases. Ayuda a la absorción de vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K, estructura del sistema nervioso. O sea, la mayor parte de nuestro cerebro es grasa. Lo que les quiero mostrar acá, que las grasas son importantes y tienen muchas funciones, pero también el exceso de grasa corporal genera mucho daño. ¿Bien? Pero necesitamos grasas. Y hubo una época en donde empezaron a decir
que casi todos los problemas cardíacos, que se tapen las arterias, el accidente cerebrovascular y todo eso tenía que ver con las grasas y las grasas saturadas, y el marketing nos empezó a vender todos los productos con 0% grasa o disminuido en grasa, y así empezamos a comer todo sin grasa, aumentamos la cantidad de carbohidratos y aumentó más la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el accidente cerebrovascular y todo lo demás. O sea, el culpable no era la grasa. Todo lo que comas en exceso, por supuesto, puede ser perjudicial, pero no era la grasa en ese momento. Tipos de grasa que nosotros tenemos: las grasas saturadas, como les dije antes. La mayor parte de las grasas saturadas, salvo el aceite de coco, por ejemplo, son de origen animal. ¿Está bien? Y siempre nos dijeron que las grasas saturadas se hacían mal. Y la mayor parte de las grasas saturadas están en los animales. Si los animales que nosotros comemos son animales silvestres, que se alimentan en forma natural, que pastorean, que comen su comida, las grasas que tienen esos animales, por más que sean saturadas, no son malas para el hombre. Esas grasas están mal asociadas a enfermedad cardiovascular, al Alzheimer, al cáncer y a la diabetes, como les dije antes. Ahora, no voy a hacer muchas preguntas porque hay un delay, tarda, entonces vamos a perder mucho tiempo en la charla, pero pónganse a pensar y respóndanse ustedes: el hombre cazador-recolector. Cuando yo les hablo del hombre cazador-recolector, estoy hablando de la naturaleza, de cuáles eran los alimentos que el hombre tenía para comer en la naturaleza. Si el hombre comía grasas cuando era cazador y recolector, ¿de dónde provenían esas grasas? Pónganse a pensar de dónde provenían esas grasas. Y alguno puede pensar, bueno, encontraba algún fruto, como la palta, o algunos frutos secos. No, de eso no encontraba. ¿De dónde comía la grasa el hombre que comía todos los días grasas? De origen animal. No había otras grasas que comer. Los vegetales, lo que el hombre recolectaba, casi no tiene grasas. ¿Y por qué hoy comemos tanta grasa? Porque hoy comemos casi todas las grasas derivadas de los aceites que nos vendieron como saludables porque no tenían colesterol. Cuando nos dijeron que el aceite de girasol eran aceites libres de colesterol, ¿sí? Grasas de origen vegetal, y que eran las mejores grasas, lo mismo para los aceites de maíz. Esas son las peores grasas que podemos consumir. Esas grasas el hombre no las tenía en la naturaleza. Cuando empezó a domesticar los cereales, el trigo, a prensar los aceites, empezamos a comer gran cantidad de esas grasas que están llenas de omega 6, y esas grasas no son saludables. ¿Está bien? Y hoy están en todos los alimentos de panadería, en casi todos los alimentos procesados, están esas grasas derivadas de aceites de mala calidad. Pero si se ponen a pensar, el hombre, el único origen que tenía para buscar grasa y que consumía todos los días, era grasa de origen animal. Y hace 100 años atrás no existía la enfermedad cardiovascular como ahora. La enfermedad coronaria, la diabetes, el accidente cerebrovascular. Entonces no le echemos la culpa a las grasas saturadas, al colesterol, sino que hay que echarle la culpa principalmente al exceso de carbohidratos que comemos, a los alimentos ultraprocesados que estamos comiendo. Grasas insaturadas están en aceite de oliva, girasol, canola, aceite de maíz, la soja, ¿no? En la yema del huevo. La yema del huevo es una muy buena fuente de grasas saludables, siempre y cuando la gallina, o sea, coma su alimento y no coma un alimento balanceado y no crezca en forma de, o sea, no hagan crecer el pollo más rápido que lo normal, y que estén con antibióticos y otras cosas más. Pero la yema del huevo es una grasa muy, muy importante para nosotros, sobre todo para el cerebro. Las grasas vegetales no contienen colesterol, pero están mal asociadas a prevenir la enfermedad cardiovascular, Alzheimer, diabetes y cáncer. Fíjense que hasta ahora todo lo que estamos hablando es al revés de lo que escucharon siempre, menos esto. Las grasas trans sí que son grasas muy peligrosas, en muchos lugares están prohibidas, y se encuentran en las frituras, galletitas, panes, facturas, tortas, pizzas, en casi todo lo que se cocina con aceites recalentados, ¿no? Y todo lo demás. Esas grasas sí generan mucho daño, son grasas hidrogenadas. Este libro fue un bestseller. Ahí tengo otros libros más de este mismo autor, y él habla muy bien del colesterol,
habla muy mal de los carbohidratos, habla muy mal de los aceites vegetales, pero habla bien del colesterol. Y siempre nos dijeron que el problema era el colesterol. Hace un poco más de 10 años, cuando viajé a Estados Unidos y escuché a un hombre que se llama Bin Lang, que es uno de los que más sabe de colesterol y de lípidos y de grasas en todo el mundo, es uno de los más reconocidos. Él preguntó en ese momento quién pensaba que el colesterol era un factor de riesgo, y todos levantamos la mano, como diciendo, obvio que el colesterol es un factor de riesgo, y dijo, el colesterol no es ningún factor de riesgo. El colesterol es un marcador de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si vos haces las cosas mal y tenés sobrepeso y no estás bien nutrido, tenés hipertensión arterial. Pero el problema no es la hipertensión. El problema es que venís haciendo las cosas mal. Si vos tenés los valores de colesterol elevados, ¿sí?, en sangre, el problema no es el colesterol elevado en sangre. El problema es que tu trastorno metabólico por la mala alimentación y por los malos hábitos hace que el colesterol se eleve. Entonces es como un marcador de enfermedad. Te está diciendo, mira que el colesterol está alto, es un riesgo, pero no el colesterol en sí, sino que si lo tenés alto, lo que estás haciendo está generando un riesgo. Y la mayor parte de la gente y de los médicos erróneamente decimos, no, pero el colesterol lo fabrica tu propio cuerpo, tenés que tomar medicamentos. Claro que lo fabrica el propio cuerpo en respuesta a la comida chatarra que nosotros estamos comiendo. No es porque hay un problema genético o familiar. Son muy pocos los casos de colesterol muy alto, ¿sí?, por herencia, por problemas genéticos, o se llama dislipemias familiares. Pero son muy pocos. La mayor parte de la gente que hoy tiene el colesterol alto, porque tiene colesterol alto, un poquito o mucha hipertensión arterial, la insulina elevada, el azúcar en el límite, y todo eso no es porque, bueno, el colesterol que estoy comiendo me está subiendo el colesterol, y no, es la mala alimentación está generando un desbalance metabólico que como respuesta el colesterol sube. Y es más, habría que preguntarse si esa respuesta que hace con el colesterol alto no es para proteger. Entonces, el colesterol no es el problema, el colesterol es un marcador de enfermedad. Nuestras membranas celulares tienen colesterol, nuestro cerebro necesita de colesterol y el ser humano siempre consumió mucho colesterol. ¿Por qué? Porque la grasa que consumía el hombre era de origen animal, no era de origen vegetal. Pero volvamos otra vez a lo mismo. El hombre de antes no tenía las enfermedades de la civilización moderna. No tenía la enfermedad coronaria, no tenía el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y todo lo que tenemos hoy. Y el colesterol estaba y se comía más colesterol y más grasas saturadas que tal vez que lo que se come ahora, porque el marketing y todos nos dijeron que el problema era el colesterol, el problema es la grasa, bajen todo eso, comamos más carbohidratos. Y ahí empezó el problema, ¿no? Entonces, si tu colesterol está bien, te está diciendo que tu colesterol está bien, que, bueno, nada más que eso. Bueno, pero entonces no tengo desbalance metabólico, puedes tenerlo igual. Si tu colesterol está alto, lo más probable es que sí tengas desbalance metabólico. ¿Qué es este gráfico que ven acá? Ustedes ven acá que dice mortalidad, y acá ven que hay unos números que estos son los valores de colesterol. Entonces, ¿qué se vio? Que sin importar el valor de colesterol, ¿sí?, había poblaciones que tenían de colesterol más de 200 y otras con el mismo valor de colesterol, y algunos tenían menos de 5% de mortalidad y otros tenían más de 15% de mortalidad, con el mismo valor de colesterol. Lo importante principalmente es la relación de los omegas y no tanto el colesterol. ¿Qué es lo que aprendimos nosotros? Que tenemos que tomar medicamentos para el colesterol, es una de las drogas más vendidas de todo el mundo, es una de las drogas que más daño genera a tus células musculares y otras cosas más, pero bueno, la industria nos vendió que hay que consumir medicamentos para el colesterol y hoy es una de las drogas más vendidas. Aparte es más fácil tomar un medicamento para el colesterol y ver que tu laboratorio mejora antes que cambiar los hábitos. Es mucho más simple, ¿no? Pero es mucho mejor cambiar los hábitos. Algo importante con respecto a esto. La gente ve salmón y piensa siempre en grasas buenas, ¿no? Pescado. Si el salmón es de criadero, no es salmón. Es salmón, pero se entiende lo que les digo, ¿no? No tiene las grasas que nosotros necesitamos. Grasas de origen vegetal, eh, esto lo vamos a pasar, pero esto es lo que les decía antes. El hombre cazador-recolector, si buscaba grasas, la buscaba de los animales que cazaba.
principalmente los animales que cazaba, porque todos los vegetales que recolectaba casi no tienen colesterol. Estos hombres consumían más cantidad de carbohidratos, ¿sí? Los hombres que están en esta región más tropicales consumen más cantidad de carbohidratos por la cantidad de vegetales que hay, pero aunque consumían más cantidad de vegetales, no elevaban mucho la insulina, por lo tanto no generaban mucha grasa corporal. Nosotros consumimos gran cantidad de carbohidratos, con grasa también, pero la alimentación que tenemos nosotros genera elevación de la insulina, entonces está exceso de carbohidratos. Con mucha insulina genera mucha grasa. Cuando lo hacemos los 365 días del año. ¿Por qué pongo los 365 días del año? Porque el hombre acá no encontraba gran cantidad de carbohidratos durante todo el año. Encontraba más cantidad de carbohidratos en los momentos, en las estaciones donde había más cantidad de frutos, que generalmente no es gran cantidad. Entonces, en esos momentos donde había más frutas, que aportan más azúcares, tal vez acumulaba un poquito más de grasa que lo normal. Pero nosotros hoy consumimos gran cantidad de carbohidratos durante todo el año, tenemos la insulina elevada y eso genera gran cantidad de grasa corporal. Vamos a la grasa de origen animal. ¿Está bien? Como les dije antes. ¿Quiénes comen hoy mucha grasa de origen animal? Las poblaciones que viven en los polos. ¿Cuántos vegetales hay ahí? Casi nada vegetal. ¿Cuál es el alimento principal? Carne y grasa de origen animal, con mucho colesterol y muchas grasas saturadas. Y estas poblaciones tienen mucho menos enfermedades inflamatorias que el resto. Enfermedad inflamatoria hablo de infarto, accidente cerebrovascular, cáncer, Alzheimer y otras cosas más. ¿Y cuál es el principal nutriente de esta gente? Mucha grasa, mucha proteína y poco carbohidratos. ¿Sí? Y no tienen las enfermedades que le atribuyen a la grasa. Se dieron cuenta que el hombre de esto que les muestro es de ahora, ¿no? Hay poblaciones que viven así, pero saquen después de la era agrícola, donde el hombre empezó a consumir harinas, cereales, arroz y trigo y todo eso. Saquen esa época, antes de eso, el hombre cazador-recolector, ¿dónde conseguía el hombre la grasa? Solamente origen animal, solamente origen animal. Entonces no podemos atribuir que esas son las grasas que generan las enfermedades. La grasa de origen animal, de la vaca, de las carnes, el cerdo, buena o mala, depende de qué se alimente el ganado. Si el ganado es de feedlot, donde el 70% de lo que come es maíz, no pasto, sino maíz, más alfalfa y otras cosas más, y pueden recibir antibióticos y otras cosas más, esta grasa es grasa de mala calidad. Si el ganado, si la carne que nosotros comemos es de animales que pastorean, que comen pasto, porque el pasto tiene gran cantidad de omega 3, en cambio el maíz tiene gran cantidad de omega 6, y lo que come la vaca, ¿sí?, es lo que nosotros después comemos. Entonces, casi todo lo que ustedes ven amarillo, el trigo, el maíz y todo lo que le dan con gran cantidad de carbohidratos y omega 6, ¿sí?, hace que la grasa de estos animales no sea buena para nosotros. Pero no es que la grasa de esos animales no es buena. No es buena según lo que comen ellos. En cambio, en lo verde generalmente está el omega 3. Entonces, si el ganado pastorea, la grasa que tienen esos animales no es mala para nuestra salud. Grasas malas, aceites de girasol y aceite de maíz, fueron los más vendidos, igual son los más utilizados en las comidas industrializadas. Carnes alimentados en feedlot, peces de criadero y alimentos procesados. Grasas buenas, peces de aguas profundas, ¿sí?, silvestres, aceite de lino, canola de oliva, semilla de lino, calabaza, chía, frutos secos, vegetales de hojas verdes. Los vegetales tienen poca cantidad de grasas, pero tienen grasas. Vamos a hablar un poquito de los omega. Hablamos que estaban las grasas saturadas, pero también estaban las grasas poliinsaturadas. Dentro de las grasas poliinsaturadas, que principalmente dijimos estaban en los vegetales, pero ¿cómo? Si es el pescado. Esas grasas están en los vegetales. Está el omega 6 y está el omega 3. ¿Está bien? El tema es que el pescado lo que hace es come las algas donde está el omega 3 y después el hígado del pescado tiene la propiedad de mejorar ese omega para nuestra salud. Después lo voy a explicar un poquito más.
Pero, ¿qué es lo que pasó? El hombre cazador-recolector tenía una relación entre el omega 6, que es malo, y el omega 3, que es bueno, de 1 a 1. Esa relación de 1 a 1, como ven acá en verde, es una relación saludable de omegas para nuestra salud. No genera riesgo de enfermedad arteriosclerótica, de artritis, de Alzheimer y de otras cosas más. Es hora del hombre cazador-recolector, que comía animales que cazaba y vegetales que recolectaba, o pescados, ¿está bien? Ya hablando de una relación de 3 a 1, quiere decir que comemos más cantidad de omega 6 que omega 3, ya estamos con riesgo. Por arriba de 6 a 1 ya es peligroso para nuestra salud. Y acá les muestro algunas cosas. El aceite de canola, por ejemplo, uno ve 20 de omega 6 es mucho, pero tiene 10 de omega 6. Entonces, ¿la relación cómo es? 2 a 1. Una relación de 2 a 1 es una buena relación. Miren el aceite de maíz, vendido como sin colesterol, aceite de origen vegetal, ¿sí? No grasas saturadas, 54 a 0. O sea, lleva tu relación de omegas para cualquier lado. Pescado, viene el pescado. La relación de omega 3 contra omega 6 es 100 a 0. Por eso esa población de esquimales que comen gran cantidad de grasas tienen mucha cantidad de omega 3 y son los que menos enfermedades cardiovasculares tienen. Vamos al maní, 32 a 0. ¿Por qué quiero recalcar el maní? Porque hoy están todos con la mantequilla de maní. Que la mantequilla de maní, que es saludable. Primero que el maní es uno de los productos más alergénicos que hay en cuanto a alimentos, tal vez no tenés alergia, pero la cantidad de grasas que tiene no son saludables, porque es principalmente grasa omega 6. La soja 51 a 7, la relación es 4 o 5 a 1, no es mala, y ahora les voy a explicar por qué no es mala. Igual si piensan, bueno, nuestros productos son a base de soja, igual nuestros productos no tienen grasa. Lo que utilizamos la soja es la proteína. Girasol, el otro aceite más utilizado, 65 a 0. ¿Sí? Y las nueces, 52 a 10. Por eso dicen que las nueces son buenas. ¿Por qué? Porque la relación es 4 a 1. ¿Pero por qué es buena? Si debería ser 1 a 1. Sí, pero cuando nuestra alimentación de hoy es 20 a 1, porque esa es nuestra alimentación, 20 o 30 a 1, que vos comas nueces, te baja esa relación de 20 a 1, te la baja. Entonces, un buen alimento con respecto a los omega. ¿Por qué hablamos del pescado? Yo les dije que el omega 3 estaba principalmente en lo que era verde, ¿está bien? El color verde, no en lo amarillo, no en el maíz, no en el trigo, principalmente en el verde. Los peces de mar y de agua fría comen algas que tienen gran cantidad de omega 3, pero el omega 3 que comen se llama omega 3 de cadena corta, que es esto de 18 carbono. ¿Se acuerdan que yo les hablé que los ácidos grasos tenían la C, que era el carbono? El pescado tiene la propiedad de elongar el omega y pasarlo a un omega 3 de cadena larga, y eso es el omega DHA y EPA, y este es el omega que genera muchos beneficios para nuestra salud. Para la salud cerebral, para la vista, para la hipertensión arterial, para la enfermedad arteriosclerótica. Está comprobado por trabajos que generan muchos beneficios para nuestra salud. Si nosotros seguimos con una relación de 20 o 30 a 1, vamos a seguir perjudicando nuestra salud. En cambio, si empezamos a cambiar la relación de los omegas, va a mejorar mucho. Repito, por eso los esquimales, ¿sí? Esas poblaciones son las que menos enfermedades inflamatorias tienen, por la gran cantidad de omega 3 que consumen. Pero el que tiene la propiedad de elongar el omega para hacerlo de cadena larga y ser beneficioso para nuestra salud es el pescado. Por lo tanto, cuando vos compras aceites de omega 3 de chía, por ejemplo, no tiene los beneficios del aceite de pescado. Siempre que busques omega 3 tiene que decir DHA y EPA. Esto lo vamos a pasar, pero ahí habla de la inflamación como causa de ataque cardíaco, cáncer y todo lo demás, y con esta relación de 20 a 1, te aseguro que vamos a tener esta inflamación crónica que a veces no nos damos cuenta, por eso le llaman el asesino secreto, pero que genera los ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades más. Nuestra comida ultraprocesada, rica en alimentos derivados del trigo, del maíz,
panes, pizzas, masas, tortas y todo lo demás, como base de nuestra alimentación, es una alimentación totalmente perjudicial, ¿sí?, para nuestra salud. Hablemos un poquito de nuestras células. Nosotros estamos formados por células. La célula tiene esto que está alrededor, que es la membrana de la célula. Y según la relación de omega, que recuerden que yo les dije que en la membrana era principalmente grasas. Según la relación que vos tengas de omega en la membrana, omega 3 u omega 6, es la respuesta que genera la célula. Si la relación de omega 3 omega 6 de tu membrana es mucho más alta de omega 6 que de omega 3, vas a estar en problemas. ¿Y de qué viene eso? De lo que comes. Si la relación de omega 6 omega 3 de tu membrana es buena, quiere decir que tenés muy poco omega 6, ¿sí?, y buena cantidad de omega 3, la respuesta de la célula va a ser positiva, porque la célula va a generar una respuesta según lo que tenga en su membrana. Si hay mucho omega 6, inflamación y enfermedad. Si no, vas a tener una célula mucho más saludable. Y este trabajo, fíjense que vuelve tal vez ven los gráficos y se asustan. No se asusten. ¿Sí? Acá habla de la dieta, ¿sí? Acá ven mortalidad, ¿está bien? Y abajo van a ver que dice porcentaje de omega 6, N6, omega 6 en los tejidos. ¿Sí? En los tejidos quiere decir en nuestras células. ¿Bien? Groenlandia vive en lugares muy fríos, rodeado de agua, por lo tanto come muchos peces con gran cantidad de omega 6. ¿Qué va a tener en las membranas de su célula? Muy bajo porcentaje de omega 6. Por eso acá ven el porcentaje. 20 de omega 6, 30 de omega 6 o 40 de omega 6 en sus membranas. Y la mortalidad que tienen, ¿sí?, va a ser baja. ¿Está bien? Japón, una población que también está rodeado de agua, que come muchos peces, que comen muchos vegetales, que no tienen una alimentación tan ultraprocesada, la cantidad de omega 6 que tiene en su membrana, 20, 30, 40%. Estados Unidos o Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, que tenemos casi la misma alimentación que ellos, no crean que ellos están mucho peor que nosotros, porque es casi similar. La cantidad de omega 6 que tenemos en nuestra membrana ronda en 70%, 80%. Acá está este hombre Lance, ¿ven? El que les dije antes. Y eso es un riesgo para tu salud. Para ir terminando con respecto a esto lo saqué del libro del doctor Ignarro, Premio Nobel de Medicina, y habla de los beneficios de los ácidos grasos esenciales EPA y DHA, omega 3 de cadena larga. Dice, un estudio realizado en la Universidad de Harvard determinó que más de 84.000 personas mueren cada año debido a deficiencias de ácido omega 3. Recuerden que la gente no se muere por infarto o por accidente cerebrovascular, se muere generalmente por trastornos en su alimentación o en sus hábitos. Los expertos estiman que casi el 80% de la población no ingiere suficiente cantidad de ácidos grasos omega 3. Nuestra célula está rodeada de envoltura grasa, como les expliqué recién, y los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener nuestras membranas celulares flexibles, saludables y en buen funcionamiento. El organismo utiliza los ácidos grasos omega 3 para producir sustancias antiinflamatorias naturales, o sea, muy beneficiosos, denominadas prostaglandinas. Entonces, ¿para qué me va a servir? Va a servir como antitrombótico, antiaterogénico. Trombótico quiere decir que evitar la formación de trombos. Antiaterogénico quiere decir que las arterias no se empiecen a tapar con placas de ateroma. Mejora la presión arterial, mejora la función de las arterias, mejora la función cerebral, es un antiinflamatorio, mejora la vista, o sea, tiene muchos beneficios el omega 3. Hablemos un poquito de los productos. El batido, ¿cuál es el principal producto? El principal producto es el batido nutricional. Nutrir tu célula, vitaminas, minerales, proteína, lo que tu célula necesita. Pero si hablamos de omega 3 y omega 6, ¿qué tiene que ver el batido? Si vos tomás mínimo 2 batidos por día, adivina qué, lo vas a reemplazar ¿por qué? Por la mayor parte de los alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, vas a bajar enormemente la cantidad de omega 6. Mi desayuno era 3 o 4 tostadas, trigo, ¿sí?, otros aceites con lo que hacen el pan, o sea, gran cantidad de omega 6. Cuando pasé a batido nutricional, bajé la cantidad de omega 6. Como el batido a mí me genera saciedad a la mañana, no tengo que hacer el picoteo que hacía hace 13 años atrás, que eran
3 medialunas, un par de galletitas con gran cantidad de omega 6. Entonces, cuando vos tomás batido nutricional como desayuno, con la cantidad de proteína que necesites, y haces otra colación, por ejemplo, a la tarde, estás evitando la mayor parte de los carbohidratos y de las harinas que tienen gran cantidad de omega 6, y por lo tanto bajás la cantidad de omega 6. ¿Está bien? ¿Por qué la fibra? Porque la fibra lo que hace es, además de mejorar la flora intestinal, muchas veces retiene esas grasas malas, ¿sí? Pues se pegan a la fibra y eliminas el exceso de grasa que no es necesario para tu salud. Y por supuesto, el Herbalife Line, que es ácidos grasos omega 3 y que actúa como todo lo que dice ahí: antiinflamatorio, estructura y función de las membranas, producción de hormonas, antioxidantes, beneficio en obesidad, diabetes, disfunción cardiovascular, artritis. ¿Quién debería suplementar? Según los trabajos, todos deberían suplementar con omega 3. Recordá lo que te dije, lo más inteligente es bajar el omega 6, cuando vos incorporás 2 batidos nutricionales, si vas a bajar el omega 6, y suplementar con el Herbalife 9, que es omega 3. Es uno de mis productos preferidos. Lo uso porque sé todos los beneficios que tiene, lo uso después de la actividad física como antiinflamatorio para mejorar la recuperación y la circulación. ¿Cuánto hay que tomar? Nosotros no podemos decir cuánto hay que tomar, porque bueno, el frasco dice 2 por día. Europa, tiene el Herbalife Line de Europa, a través de trabajos científicos que pudieron hacer allá, te dice, por ejemplo, si tomas 2 cápsulas, hay beneficios de la vista. Si tomas 4, en la hipertensión arterial. Si tomas 6, y te dice, según la cantidad, qué beneficios vas a tomar. Entonces la pregunta de muchos va a ser, ¿y cuánto tengo que tomar? Y no sé. Si sos de comer mucha cantidad de alimentos ultraprocesados, te diría que tomes mucho. Pero no hay una cantidad, porque esto no es un medicamento. ¿Está bien? Bien. Para ir terminando, algunas cosas del del libro del doctor David Hibbert, Inmunonutrición. Sobre esto vamos a hablar la semana que viene, sobre tu sistema inmunológico, tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy también. Pero dice, el desbalance de nutrientes con exceso de grasas omega 6, déficit de grasas omega 3, déficit de proteína y micronutrientes, todo lo que el hombre comía antes, el hombre cazador y recolector, contribuye al estado proinflamatorio y dificulta el normal funcionamiento del sistema inmunológico. Y que dificulte el normal funcionamiento del sistema inmunológico no quiere decir que vas a tener más infecciones. Quiere decir que tenés más riesgo de enfermedad, todas las enfermedades inflamatorias crónicas. Enfermedad cardiovascular, Alzheimer, diabetes, hipertensión, cáncer, todo eso. ¿Está bien? ¿Por qué? Por el desbalance de nutrientes, con gran cantidad de grasas omega 6 y déficit de grasas omega 3, proteína y micronutrientes. ¿Qué tenemos que hacer?